Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Cordial saludo a los lectores que se conectan a esta hora a un nuevo episodio de Economicast. Mi nombre es Javier Acosta y junto con el equipo de Portafolio hablaremos de los hechos que serán noticia esta semana. Comenzamos con Sebastián Londoño para hablar del tema de la inflación, dato que se conocerá esta semana, sobre sus expectativas y sobre cuál es el pronóstico que hay. Sebastián, ¿cómo está? Bien, Javier, bien. Pues tiene usted toda la razón. Este miércoles el DANE dará a conocer el dato de inflación de mayo. Ahí tenemos varios factores. Ya pasó el tema de la minga indígena, que en su momento como que afectó el tema un poco. También ya pasó el arranque de año, que siempre se menciona que es uno de los generadores de una inflación más alta, pero como usted bien lo sabe y como puede ver por la ventana, está lloviendo mucho por estos días, no solamente acá en Bogotá, sino en casi todas las partes del país, y eso ha generado varias cosas. Por un lado, tema de alza en el costo del transporte, entonces por el lado del transporte puede haber una presión inflacionaria, también por el lado de los alimentos. Hay muchos que se están dañando, otros que también por el tema del transporte y las carreteras pues están demorándose en llegar y por ende eso también genera unos mayores precios. Y pues recordemos que el tema de transporte y alimentos son de los dos sectores que más peso tienen en la canasta familiar colombiana. Ergo, eso quiere decir que todas las expectativas, tanto del Banco de la República como de Fedesarrollo, como de diferentes analistas de mercado, tienden a decir que la inflación subiría levemente frente a la de abril. Recordemos pues la de abril fue 3.25 anual y la expectativa es que por lo menos en mayo sea de lo mínimo 3.30, es lo que se habla en el mercado. Okay. Sebastián, el tema del dólar, sabemos que el dólar está repuntando, está cada vez más alto. ¿Qué efecto tendría sobre la inflación de este mes? Podría tener un efecto leve, pero también algún efecto en el tema sobre todo de los alimentos, porque hay muchos alimentos que no tienen que ser alimentos de consumo de familias adineradas, sino muchos alimentos que son importados y por el tema de solamente de ser importados, pues ya generan un mayor costo tanto para las personas que los traen acá a Colombia y pues eso lo trasladan eventualmente también a los consumidores finales. Y también podríamos hablar algo que podría haber, que algunos analistas también lo están viendo, y es el tema de la aprobación de los mayores aranceles a las prendas de vestir, a los textiles. Eso, si bien todavía no ha tenido efecto y no han trasladado los precios finales a los consumidores, el solo hecho de que se genere ese ruido, de que se hablara del tema, pues lleva a que algunos comerciantes pues tengan o eleven un poco los precios, pues no muchos, un alza marginal, pero que igual todas esas pequeñas alzas van sumando y le van aportando a todo lo que es la inflación. Obviamente pues será el DANE el que dé el dato concreto, pero esperemos que lo que llaman el costo de vida pues siga creciendo por estos días. Ok, Sebastián, muchas gracias. Vale, feliz semana. Otro dato muy importante que conoceremos esta semana tiene que ver con el dato de las exportaciones. Sobre este tema hablaremos con Diego Vargas. Diego, bienvenido. ¿Cómo está? Javier, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Diego, cuénteme, ¿qué expectativas hay sobre este dato? Pues bueno, las exportaciones han venido a unos niveles, digamos, confusos, porque mientras el año pasado, por ejemplo, en abril se reportaban un incremento de esas exportaciones en 38,5%, este año la verdad es que las exportaciones no han arrancado muy bien. Prueba de ello es que en el primer trimestre las exportaciones cayeron 1%. Realmente es un poco el impacto que ha tenido la guerra comercial y ese impacto se ha reflejado también por los precios del dólar y porque se han disminuido un poco lo que son las exportaciones, sobre todo de carbón. Mientras que el carbón el año pasado fue uno de los potenciadores de esas exportaciones a abril, este año en el primer trimestre no ha arrancado bien, al igual que todos los productos de combustibles y productos de las industrias extractivas. Así que se esperaría tal vez entre un incremento o una disminución cercana al 1%. Estarían dentro de ese rango tal vez. Dentro de ese rango. Y bueno, y el tema del dólar, que es tan importante, ¿cómo se sentiría en este dato de las exportaciones? Justamente hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hablar con varios referentes, digamos, del sector comercio, el ministro Restrepo, la directora de AMSHA, María Claudia Lacutir, porque se cumplían 7 años del TLC con Estados Unidos.
una de las conclusiones es que ese precio del dólar solamente beneficia a unos pocos que son los exportadores, pero realmente lo que está pasando es que los mercados están cada vez más cerrados, cada vez Colombia está importando más productos y cada vez está saliendo más capital del país. Esto también se está viendo un poco reflejado en el déficit de la balanza que cada vez crece más. Importante también mirar el tema de nuevos sectores que puedan potenciar esa diversificación, que es a lo que Colombia le debe apostar. Por ejemplo, el sector de las manufacturas, que ha tenido un buen desarrollo, y también importante echarle una mirada al tema del oro. Durante el primer trimestre de este año, por ejemplo, las exportaciones de oro estuvieron creciendo por encima del 30%. Y realmente son sectores alternativos que pueden potenciar esas exportaciones que este año vienen un poco tambaleando, porque como le comento, en el primer trimestre no fueron muy buenos los resultados y eso se está viendo reflejado en el déficit comercial. Okay. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y esta semana se cierra la oferta para los bloques petroleros de la ronda permanente y nos acompaña Alfonso López para hablar de este tema. Alfonso, bienvenido, ¿cómo está? Javier, un saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿cómo es la dinámica de esto? ¿Qué va a pasar? El jueves pasado, o sea, el jueves de la semana anterior, a las 5 de la tarde, quedaron definidas 22 empresas que están interesadas por esta primera oferta de bloques petroleros. Son 20 bloques, 18 tierra adentro y 2 costa afuera. De estos 18, 9 van a estar en las cuencas del Magdalena Medio y los otros restantes 9 van a estar en la cuenca de los Llanos Orientales. Esta es la nueva estrategia que tiene el gobierno nacional para reactivar la operación petrolera del país después de más de 5 años de no haberse entregado un solo bloque nuevo para desarrollo petrolero. Ok, entonces va a ser muy importante en ese sentido porque hace mucho tiempo teníamos un rezago. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de las reservas. Acordémonos que las reservas, aunque crecieron las reservas de petróleo, apenas crecieron para 1 año y medio más y redujeron las de gas. Entonces esto lo que va a hacer es que se calcula que la producción empezaría entre el 2026 y 2027 y esto ayudaría a incrementar las reservas de crudo y gas. ¿Y qué empresas están ahí en la puja? Obviamente Ecopetrol, hay empresas que ya tienen operación aquí en Colombia como Manzarrobar, Parex, Gran Tierra Energy, Occidental, ¿sí? Amerisur. Llama la atención, por ejemplo, que Jocol, que es una filial de Ecopetrol que siempre había trabajado en yacimientos de crudos livianos, va a incursionar en el tema del offshore. Y llama la atención 2 empresas nuevas que entran. Noble Energy, que es la que va a trabajar con Shell en los proyectos que tienen los contratos con Shell y con Ecopetrol en offshore, va a trabajar también en otros proyectos offshore y proyectos onshore. Y la empresa estadounidense Hunt Overseas, que también va a trabajar el tema de onshore. Solo los grandes. Solo los grandes. Alfonso, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, y esta semana también se celebra un día muy importante y es precisamente el Día del Campesino. Y para hablar de este tema nos acompaña Valery Cifuentes. Valery, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Javier, bien, muchas gracias. Este martes 4 de junio, precisamente en Tabio, Cundinamarca, el presidente Iván Duque, junto con Andrés Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrarán el Día del Campesino. Allí se va a detallar cada una de las apuestas e inversiones por 227 billones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo para cerca de 11,5 millones de habitantes rurales. Ok, Valery, y este Día del Campesino se celebra y este año, ¿qué actividades se esperan para eso, para su celebración? Bueno, el Día del Campesino se celebra desde 1965 y básicamente para esta conmemoración del año lo que quieren hacer es reconocer el trabajo de los pobladores rurales y hablar con ellos sobre los beneficios que trae el Plan Nacional de Desarrollo. Ok, Valery, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y para finalizar este episodio nos encontramos con Adriana Leal, quien nos hablará sobre el lanzamiento de Didi, una plataforma que le plantará cara a aplicaciones como Uber y como Bit en el país. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Adriana, ¿cuándo es el lanzamiento y de qué se ocupa esta empresa?
Bueno, oficialmente la aplicación se podrá empezar a descargar desde este miércoles, por lo que podría empezar a funcionar, pero la empresa llegó al país ya hace varias semanas. De hecho, nosotros habíamos hablado con ellos con anterioridad y nos habían contado sobre sus planes. La idea es llegar a tener 10.000 socios conductores este año. Ya tienen inscritos al menos 6.000. O sea, era la cifra oficial hace unas semanas, así que probablemente el día de hoy sean muchos más. Y por eso se venían preparando con anterioridad para que, con la idea de que el día del lanzamiento ya haya como una oferta viable para las personas que quieran probar la aplicación. Bueno, ¿y qué es Didi? ¿De dónde viene? Porque tengo entendido que es muchísimo más grande que Uber. Sí, de hecho, Didi es una multinacional china gigante, es bastante grande en su país y tiene varias líneas de negocio. No solamente se trata de hacer el servicio de transporte, digamos, de enlazar a los conductores con los usuarios como Uber o como Bit, sino que tienen otros servicios. Por ejemplo, incluso ellos manejan el software que regula el tráfico en muchas ciudades de China. O sea, cuando hablamos de cámaras, de semaforización y todas esas cosas, eso lo manejan ellos. También tienen negocios de domicilios como por ejemplo un Rappi, pero inicialmente dijeron que llegarían a Colombia con este servicio con miras a tener otro tipo de negocios más adelante. ¿Y cuál es el gancho de ellos? ¿Cuál es la diferencia que ellos nos pueden traer pues respecto a Uber, que ya está posicionado en el mercado, y de Bit, que también ha ganado terreno? Técnicamente el beneficio sería precio. Habría que ver qué tanta es la diferencia, pero más allá de los pasajeros, que no sabemos cuál sería esa proporción en cuanto a que sería más barato, le pegaría a los conductores, porque según ellos la tarifa es más económica, es de aproximadamente el 10% de lo que se cobra, lo que está por debajo de otras aplicaciones que, si no me equivoco, están alrededor del 15% o más. Entonces probablemente será más llamativo por el lado de los conductores, y de esa manera, pues si hay más oferta, de pronto a la gente les llama más la atención utilizar esa aplicación porque hay más gente disponible. Bueno, pues con esto se amplía un poco más la torta en el mercado, que será muy bueno para los consumidores y para los pasajeros. De todas maneras, ahí es importante señalar que a pesar de que hoy en día hay varias empresas conocidas, la posición oficial del Ministerio de Transporte continúa siendo que en realidad ese transporte es ilegal. Entonces habría que ver qué pasa más adelante con la discusión, porque las empresas siguen llegando. Es bueno desde el punto de vista de los usuarios porque puede ser más económico, es más fácil coger el transporte en algunos casos, pero la posición oficial del Ministerio de Transporte es que es ilegal. Entonces sería interesante ver qué pasa más adelante entre esas empresas, y en algún momento se tendrá que terminar de dar el debate entre ellos y las autoridades. Esperaremos a ver qué pasa. Bueno, y con esta información terminamos este episodio de Económicas. Los invitamos a que escuchen este podcast en nuestra página web y a que lo compartan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.